La ofensiva del Sarre fue una invasión francesa del Sarre, Alemania, en las primeras etapas de la Segunda Guerra Mundial, del 7 al 16 de septiembre de 1939. Los planes originales requerían 40 divisiones y una división blindada, 3 divisiones mecanizadas, 78 regimientos de artillería y 40 batallones de tanques para ayudar a Polonia, que entonces estaba bajo invasión, atacando el descuidado frente occidental de Alemania. A pesar de que 30 divisiones avanzaron hasta la frontera y en algunos casos la atravesaron, el ataque no tuvo el resultado esperado. Cuando la rápida victoria en Polonia permitió a Alemania reforzar sus líneas con tropas de regreso a casa, la ofensiva se detuvo. Luego, las fuerzas francesas se retiraron en medio de una contraofensiva alemana el 17 de octubre. En 1921 el ejército francés y el ejército polaco hicieron una alianza defensiva contra Alemania en su convención militar. Según la convención, el ejército francés debía comenzar los preparativos para la gran ofensiva 3 días después de que comenzara la movilización. Las fuerzas francesas debían obtener el control efectivo sobre el área entre la frontera francesa y la línea Siegfried y debían sondear las defensas alemanas. El sector fue defendido por el primer ejército alemán. El día 15 de la movilización, es decir el 16 de septiembre, el ejército francés iba a iniciar un asalto a gran escala contra Alemania. La movilización preventiva se inició en Francia el 26 de agosto y el 1 de septiembre se declaró la movilización total. La movilización francesa sufrió de un sistema intrínsecamente desactualizado, lo que afectó en gran medida su capacidad para desplegar rápidamente sus fuerzas en el campo. El comando francés todavía creía en las tácticas de la Primera Guerra Mundial, que dependían en gran medida de la artillería estacionaria, aunque tomó tiempo transportarla y desplegarla. Muchas piezas también tuvieron que ser recuperadas del almacenamiento antes de poder hacer cualquier avance. Casi todos esperaban un gran ataque francés en el frente occidental poco después del comienzo de la guerra, pero Gran Bretaña y Francia se mostraron cautelosos porque temían grandes ataques aéreos alemanes en sus ciudades. No sabían que el 90% de los aviones alemanes de primera línea estaban en Polonia. Una ofensiva francesa en el Valle del Rin comenzó el 7 de septiembre, 4 días después de que Francia declarara la guerra a Alemania. La Wehrmacht estaba involucrada en el ataque a Polonia y los franceses disfrutaron de una ventaja numérica decisiva a lo largo de la frontera con Alemania, pero los franceses no tomaron ninguna acción que pudiera ayudar a los polacos. 11 divisiones francesas, parte del segundo grupo de ejércitos, avanzaron a lo largo de 32 kilómetros cerca de Saarbrücken, contra la débil oposición alemana. El ejército francés avanzó hasta 8 kilómetros en algunas áreas y capturó alrededor de 12 ciudades y pueblos sin resistencia: Gersheim, Medelsheim, Inn, Niedergailbach, Bliesmengen, Ludweiler, Brenchelbach, Lauterbach, Niedaldorf, Kleinblittersdorf, Auersmacher y Sitterswald, ocasionalmente llamado Hitlersdorf en algunos informes franceses. 4 tanques Renault R-35 fueron destruidos por minas al norte de Bliesbruck. El 9 de septiembre, los franceses ocuparon la mayor parte del bosque de Warndt. El 10 de septiembre, mientras un pequeño contraataque alemán retomó el pueblo de Apach, las fuerzas francesas revirtieron la pérdida solo unas horas después. El 32 Regimiento de Infantería francés logró más avances el 12 de septiembre, al apoderarse de la ciudad alemana de Brenchelbach con la pérdida de un capitán, un sargento y 7 soldados. Cerca del punto de encuentro de las fronteras francesa, alemana y luxemburguesa, el puente Schengen fue destruido. La ofensiva se detuvo después de que las fuerzas francesas tomaran el bosque Warndt de 7 kilómetros cuadrados, que había sido fuertemente minado por los alemanes. Los franceses se detuvieron antes de la línea Siegfried, aunque llegaron a unos pocos kilómetros al sur, inmediatamente al este de Saarbrücken. Los franceses ocuparon territorio alemán a lo largo de todo el frente Rin-Mosela, pero después del colapso de Polonia, el 21 de septiembre el general Maurice Gamelin ordenó a las unidades francesas que regresaran a sus posiciones iniciales en la línea Maginot. Algunos generales franceses, como Henry Giraud, vieron en la retirada una oportunidad desperdiciada y dieron a conocer su disconformidad con la misma. Mientras se producía la retirada el 28 de septiembre, un contraataque del 18 Regimiento de Infantería alemán, de la entonces recién formada 52 División, en la zona entre Bismisheim y Omersheim, fue repelido por las fuerzas francesas. El 17 de octubre se completó la retirada. Hubo alrededor de 2000 bajas francesas, muertos, heridos o enfermos. El Plan General de Defensa del Ejército Polaco, el Plan Oeste, supuso que la ofensiva aliada en el frente occidental proporcionaría un alivio significativo al frente polaco en el este. Sin embargo, la limitada y poco entusiasta ofensiva del Sarre no resultó en ninguna distracción de las tropas alemanas. El asalto total de 40 divisiones nunca se materializó. El 12 de septiembre el Consejo Supremo de Guerra anglo-francés se reunió por primera vez en Abbeville, Francia.
se decidió que todas las acciones ofensivas debían detenerse de inmediato. El general Maurice Gamelin ordenó a sus tropas que se detuvieran a no menos de 1 kilómetro de las posiciones alemanas a lo largo de la línea Siegfried. Polonia no fue notificada de esta decisión. En cambio, Gamelin informó al mariscal Eduard Grizznigby que la mitad de sus divisiones estaban en contacto con el enemigo y que los avances franceses habían forzado a los Wehrmacht a retirar al menos 6 divisiones de Polonia. Al día siguiente, el comandante de la misión militar francesa en Polonia, el general Louis Faury, informó al jefe del Estado Mayor polaco, el general Wacław Stasiewicz, que la gran ofensiva prevista en el frente occidental debía posponerse del 17 al 20 de septiembre. Del 16 al 17 de octubre, el ejército alemán, ahora reforzado con tropas que regresaban de la campaña polaca, llevó a cabo una contraofensiva que recuperó el resto del territorio perdido, aún en manos de las fuerzas de cobertura francesas, que se retiraron como estaba previsto. Informes alemanes reconocieron la pérdida de 196 soldados, más 114 desaparecidos y 356 heridos. También afirmaron que 11 de sus aviones habían sido derribados hasta el 17 de octubre. Los franceses sufrieron alrededor de 2.000 bajas. Para entonces todas las divisiones francesas habían recibido la orden de retirarse a sus cuarteles a lo largo de la línea Maginot. La guerra falsa había comenzado. En los juicios de Nuremberg, el comandante militar alemán Alfred Holt dijo que, si no colapsamos ya en el año 1939, eso se debió únicamente al hecho de que durante la campaña polaca, las aproximadamente 110 divisiones francesas y británicas en Occidente se mantuvieron completamente inactivas contra las 23 divisiones alemanas. El general Siegfried Westphal declaró que, si los franceses hubieran atacado con toda su fuerza en septiembre de 1939, el ejército alemán solo podría haber resistido 1 o 2 semanas.